Y por supuesto vamos a hablar de los números primos. Los conocéis todos y son, sin ninguna duda, los números más importantes dentro de las matemáticas, y lo digo totalmente serio. Son los ladrillos de las matemáticas. No solo hablo de aritmética, de teoría de números, no, hasta en sitios donde no te los esperas, tipo en teoría de conjuntos, que al final son unos axiomas de conjuntos que al parecer no tienen que ver con los primos. Hasta ahí aparecen, y no solo aparecen, es que también son los ladrillos que construyen pues los grupos, un montón de cosas de la teoría de conjuntos. O sea, los números primos son increíbles. Y vamos a verlos, por supuesto, vamos a definirlos y a ver alguna propiedad chula. De todas formas, decir que vamos a estar hablando de números primos todo el vídeo, aunque luego pasemos a otro tipo de números, es que van a estar por ahí los números primos también, ¿vale? Así que, por favor, presten atención. Vamos a empezar con la definición que todos sabéis. Un número P se dice primo si sus únicos divisores son el mismo y la unidad, es decir, el 1. Lo que matemáticamente se escribe que P es primo si n divide P implica que o bien n es 1 o bien n es P. Hay muchísimas definiciones de números primos, casi una por rama de las matemáticas, o sea, tened en cuenta que esto pues es una definición particular, digamos, a la teoría de números. Si nos vamos a cosas más generales, pues encontramos definiciones mucho más abstractas en las que no me voy a meter, pero claro, tened en cuenta que los números primos son la base de las matemáticas. Pero bueno, vamos a empezar listándolos, por supuesto. El primer número primo es el 2. Jejejoners, que os veo a muchos bastante tinky winky con el 2. El 2 es un número primo, ¿ok? Venga, el 3, el 5, el 7, el 11, ya nos los conocemos, podemos ponerlos así de corrido. Y el 29, si no me equivoco, perfecto. Por supuesto, muchos os preguntaréis, ¿y qué pasa con el 1? ¿Es acaso el 1 un número primo? Pues de hecho hubo bastante debate durante bastante parte de la historia. Al final, por convenio, básicamente se decidió que el 1 no se consideraría primo. Pero que sepáis que durante parte de la historia el 1 fue primo. ¿Y por qué no se consideró primo? Pues por lo que ahora os voy a explicar, que es el resultado más importante, ya no de esta sección, sino posiblemente de todo el vídeo. El llamado teorema fundamental de la aritmética. Esto os lo tenéis que tatuar en el cerebro, ¿vale? Este resultado es absolutamente vital, crucial dentro de la teoría de números y en lo que se basa todo lo que vais a ver a partir de ahora. Y por supuesto lo voy a enunciar. El primer teorema del vídeo, cuidado. Vamos a coger, por ejemplo, el color azul. Y el teorema fundamental de la aritmética lo que te dice es que todo número admite una descomposición única. Jejejoners, esta palabra es importantísima, como producto de factores primos. ¿Qué quiere decir esto? Por supuesto vamos a verlo con un ejemplo, el 12. El 12 admite muchas descomposiciones como producto de factores. Por ejemplo, 3 por 2. 3 por 2, bueno, por 2, ¿no? Por ejemplo, 6 por 2. Por ejemplo, 3 por 4. Todo esto son descomposiciones. Pero solo una de ellas va a ser una descomposición como producto de factores primos. En este caso, esta de aquí, ¿la veis? Todos los factores son primos. Y esto es lo que dice el teorema fundamental de la aritmética, que de estas, ¿vale? Las descomposiciones como producto de factores primos, solo hay una por cada número, ¿ok? Es única. Y esto es, ya os digo, muy importante, porque básicamente nos está diciendo entre qué números es divisible un número, cuáles son todos sus divisores, porque resulta que si tú coges los primos que forman la descomposición de un número, los únicos divisores de ese número van a ser las combinaciones de esos primos. Por ejemplo, vamos a coger el número 60. Ya os digo, el 60 tiene un montón de factorizaciones, pero solo una que sean factores primos. En este caso es 2 por 2 por 3 por 5, lo podéis comprobar. Pues resulta que los únicos divisores del 60, y ya no va a haber más, van a ser 2, 3,
5 y las combinaciones de 2, 3 y 5. Es decir, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 3 por 5, 15, 2 por 5, 10, 2 por 3 por 5, 30. Y estas van a ser las únicas. Nos podemos preguntar, ¿el 7 divide 60? No, el 7 es imposible que divida 60 porque 7 no se puede formar multiplicando sus primos de la descomposición. ¿Entendéis? Si yo cojo un número y me lo voy a inventar, ¿vale? Ni siquiera lo voy a calcular. Vamos a coger el número 17 por 11 al cuadrado, o sea, por 11 por 11, por, yo qué sé, por 29. Este número, que ni siquiera me voy a molestar en calcularlo, ¿vale? Pero este número tiene como descomposición de factores primos, pues la que acabo de escribir, porque estos son factores primos. Y nos podemos preguntar, ¿vale? ¿A este número que ni siquiera he calculado lo puede dividir el 3? ¿Es un múltiplo de 3 este número? No, es imposible, porque si fuera un múltiplo de 3, el 3 aparecería en su descomposición como producto de factores primos. ¿Entendéis? Es increíble el teorema fundamental de la aritmética. Y por esto se dice que el 1, se decidió que el 1 no era un número primo. Porque si fuera un número primo, esta descomposición ya no sería única. Porque el 12 no solo sería 3 por 2 por 2, también sería 3 por 2 por 2 por 1. Y también sería 3 por 2 por 2 por 1 y por 1, ¿entendéis? Ya no sería única porque estos seguirían siendo factores primos, pero como el 1 no se considera primo, pues así nos ahorramos esta tontería, ¿no? Y eso sería un poco el teorema fundamental de la aritmética. Ya os digo, esto es importantísimo. Todos los números están formados, están basados, los ladrillos, los cimientos de la teoría de números son los números primos, y voy a estar nombrando el teorema fundamental de la aritmética durante todo el vídeo, así que más os vale recordarlo. Pasando ya a decir alguna propiedad de los números primos, y esta es bastante curiosa y no la sabe mucha gente, y es que todos los números primos son de la forma 6 por n más o menos 1, es decir, son un múltiplo de 6 más o menos 1, y lo podemos comprobar sin contar el 2 y el 3, ojo, porque el 2 y el 3 son los primeros, no, son excepciones, ¿no? Pero el resto lo cumplen. 5 es 6 menos 1, 7 es 6 más 1, 11 es 12 menos 1, 12 más 1, 18 menos 1, 18 más 1, 24 menos 1 y 30 menos 1. Todos los primos son de esta forma, lo cual, pues, es curioso. Por supuesto, otra cosa que no he dicho, el 2 es el único número primo par. Ojo, cuidado, ojo, no es moco de pavo, jejejoners. Y nada, por supuesto, muy importante decir la propiedad de que ¿cuántos primos hay? Pues efectivamente hay infinitos números primos. Esto es una cosa que se conoce desde hace un montón de tiempo y hay un montón de demostraciones de que hay infinitos primos. Hay demostraciones súper raras, topológicas, de teoría de conjuntos, Pero yo he querido traeros una demostración de que los números primos son infinitos, que ya os digo que es muy fácil de entender y es que, o sea, es que es súper sencilla. Ya veréis, imaginad que no son infinitos, imaginad que los primos son finitos, es decir, que son pues P1 hasta P sub n, ya está, no hay más, son estos, ¿ok? Entonces resulta que si cogemos todos, ¿vale? Los cogemos todos, P2, P3 hasta Pn, y los multiplicamos, ¿ok? Vamos multiplicando todos, y a este número le sumamos 1, esto no es divisible ni entre P1, ni entre P2, ni entre P3, ni hasta Pn, o sea, no es divisible entre ninguno de estos. Luego esto es un nuevo número primo, este sería P sub n más 1. Luego llegamos a una contradicción, hemos supuesto que había finitos y hemos encontrado uno más. ¿Lo veis? Y es así de fácil como lógicamente se muestra que hay infinitos números primos. Por eso quería traeros esta demostración, porque literalmente es medio minuto de demostración y es muy fácil de entender. Entonces, nada. Y ya para acabar, quería hablar de la razón de por qué los números primos son tan importantes. Por supuesto, por el teorema fundamental de la aritmética, pero vamos a lo práctico, ¿no? En la vida real, ¿para qué sirven los primos? Pues resulta que hay una aplicación de los primos que muchos conoceréis, que es la encriptación. La encriptación o el cifrado, como se prefiere llamarlo en España, pero bueno, está basada casi exclusivamente en números primos. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros tenemos dos números primos y los multiplicamos,
el resultado, ¿vale? Vamos a llamarlo n al resultado. Claro, el resultado va a ser una cosa enorme, cuya factorización como producto de factores primos, que por cierto es única, ¿por qué? Por el teorema fundamental de la aritmética, van a ser dos primos enormes. Entonces, si nosotros ciframos, por así decirlo, esto es mucho más complicado, ¿vale? Pero si de alguna manera ciframos nuestro mensaje con n y hacemos que para desencriptarlo, para descifrarlo, sea necesario conocer sus factores primos P1 y P2, va a ser prácticamente imposible descifrarlo. Porque claro, para encontrar números primos súper grandes a partir de un número n dado, básicamente los algoritmos que hay son pues de la cuenta de la vieja, ¿vale? De ir probando. Y eso, si escoges los primos suficientemente grandes, ahora mismo no sé cómo de grandes deben ser, depende un poco del método de encriptación también. Pero bueno, imaginaos con muchísimos dígitos, pues va a ser costosísimo computacionalmente y temporalmente hallar estos dos números primos que forman nuestra clave. Decir que cuando, o sea, un número formado multiplicando dos números primos se llama número semiprimo, pero de esto no voy a hablar ahora porque quiero hablar de números semiprimos en una sección más adelante, mucho más adelante de hecho. Pero de momento sabed eso. Y eso, hay muchísimos métodos de encriptación, por ejemplo RSA, que es una de clave asimétrica. De clave simétrica tenemos AES, que es ahora menos usada, pero bueno, RSA se usa muchísimo. Por ejemplo, el DNI, si no me equivoco, va con RSA, va con dos primos. Nuestro DNI está cifrado con dos primos. La blockchain y el tema cripto también va con RSA, bueno, va con SHA, que es como algo distinto, pero WhatsApp hasta hace poco iba por RSA, ahora creo que va por ECC, que son curvas elípticas, que también sigue estando basado un poco en números primos. Hay un montón de métodos de cifrado y de creación de claves, de HKE, el Gamal, que están basados en el logaritmo discreto. Son cosas muy... que no voy a entrar ahora porque son un poco raras de explicar y hay que saber más teoría de números, tema de congruencias, aritmética modular, pero que sepáis que los números primos son literalmente la base de que nuestras cuentas sean seguras y podamos usar pues nuestras redes sociales, ¿vale? Así que para que lo sepáis, o sea, que es una cosa bastante tocha. Y yo creo que lo voy a dejar ya de momento por aquí. Quedaos por favor con el teorema fundamental de la aritmética, ¿vale? Y ahora seguimos. Os quiero. Y por fin vamos con la segunda parte de números primos, aprovechando, asumo, espero que estamos más o menos en el ecuador del vídeo, quizás ya en la segunda mitad. Me gustaría volver a rescatar esa sección con la que casi empezamos el vídeo hablando de números primos, y obviamente si pensabais que los primos se iban a quedar en eso, obviamente no, ¿vale? O sea, hay un montonazo de tipos y de subtipos de números primos que quiero que conozcáis. Y son los números más importantes de las matemáticas, ¿vale? No le iba a dedicar 10 minutos al principio y ya está. Si bien también es verdad que hemos hablado de números primos a lo largo de todo el vídeo, hemos tratado el teorema fundamental de la aritmética, el teorema de los números primos, y ya incluso hemos hablado de tipos en concreto. Primos de Mersenne, primos de Fermat, primos repdígitos... Bueno, rep units más bien, pero el caso es que hay un montón de tipos de primos de los que no he hablado, se han quedado en el tintero, quiero traer ahora a colación para que conozcáis, porque de verdad que me parecen cruciales. Así que nada, quiero también traer alguna curiosidad relacionada con primos para que se haga un poco ameno, voy a ir alternando. Y por supuesto decir que esta es la segunda sección de números primos, pero va a haber una tercera para que os quede bien claro que son importantes. Luego, dentro de unas cuantas horas, veréis, pues eso, la conclusión. Y nada, disfrutadlo. Pues para que se haga fácil la entrada a esta sección, quiero empezar con una curiosidad. Ya hemos visto bastantes curiosidades de números primos, hemos visto que entre un número y su doble siempre hay un número primo, hemos visto que un primo siempre es un múltiplo de 6 más o menos 1, esta es una cosa muy curiosa, y hemos visto que hay infinitos primos, hemos visto muchas cosas, ¿no? Respecto a esta segunda que he dicho, la de los múltiplos de 6 más o menos 1, hay una curiosidad que se le parece bastante, y es que resulta que todo número primo al cuadrado es de la forma 24 por algo más 1, es decir, un múltiplo de 24 más 1, ¿vale? Esto para los primos al cuadrado, y esto pues veréis que se parece mucho a la curiosidad que había dicho, ¿no? Como ejemplo, 17 es un número primo, 17 al cuadrado es 289, y pues lo que nos está diciendo esta propiedad es que este número menos 1 es divisible entre 24, y efectivamente este número es 24
por 12 más 1. Y esto se cumple para todos los números primos. Para todos a partir de cierto número. Por ejemplo, para el 2 no se cumple, ¿no? Pero obviamente, para estas curiosidades siempre, el 2, 3, 5, los primeros 3, 4 números primos son un poco los que se descuelgan, ¿no? Pero bueno, eso va a pasar siempre. En fin, vamos ya con tipos de números primos, que es para lo que estamos aquí. Y quiero empezar con lo que yo llamo, lo voy a llamar así, WWW. Toma ya. ¿Qué significa eso? Bueno, pues es que se vienen 3 tipos de primos cuyo nombre empiezan por W, los 3. O sea, es una cosa bastante curiosa. Empezamos en primer lugar por los números de Wilson. Antes de hablar de los números primos de Wilson como tal, hay un teorema que se llama el teorema de Wilson, que básicamente dice que si p-1 factorial más 1 es igual a, pues, x, si x, ¿vale? p-1 factorial más 1 es divisible entre p, entonces p es primo. Esto es muy fuerte, ¿vale? Es un test de primalidad y es un test definitivo. Si esto es divisible entre p, p es primo. ¿Qué pasa? Que es un test de primalidad un poco pocho, porque hay que calcular un factorial, y eso es muy potente computacionalmente, es bastante costoso. Pero gracias a esto se tiene una definición que son los números primos de Wilson. Entonces nosotros ya sabemos que si p es primo, ¿vale? Generalmente, no siempre, pero si p es primo, p-1 factorial más 1 va a ser divisible entre p, ¿ok? Pero hay ciertos números primos p que no solo esto es divisible entre p, sino que es divisible entre p 2 veces, es decir, al cuadrado, ¿vale? Un número primo se dice de Wilson si p-1 factorial más 1 es divisible, ¿vale? Bueno, esto lo he puesto mal, porque esto sería divide, pero bueno, es divisible entre p al cuadrado. Esto es bastante fuerte, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, por supuesto, el número 5. 5 es un primo de Wilson. ¿Por qué? Pues porque 5 menos 1 factorial más 1 es 25. Y 25 es divisible entre 5 al cuadrado, que es 25. Otro es el 13. Otro es el 563. Otro es el... No, ya no hay más. Solo conocemos estos 3. No conocemos más. El 5, el 13 y el 563, los únicos primos de Wilson que conocemos. Y no sé, me parece bastante curioso. Vamos con los primos de Wiefrich. Obviamente, como ya he dicho, otro nombre que empieza por W. Los primos... Mierda, quería ponerlo en negro, pero bueno. Los primos de Wiefrich, para que veáis el paralelismo con los de Wilson, porque en mi opinión se parece un poco. Los primos de Wiefrich son números primos p, ¿vale? Lo mismo de antes, tales que 2 a la p-1 menos 1 es divisible, igual que antes, por p cuadrado, ¿vale? Veis que la definición es parecida, lo único que cambia es esto de aquí. Y ya está, estos son los primos de Wiefrich. De nuevo, también tienen propiedades curiosas. Ejemplos, el 1093 es un primo de Wiefrich, lo podéis comprobar. 2 elevado a 1092 menos 1 es divisible entre 1093 al cuadrado, ¿vale? Otro número de Wiefrich, el 3511. ¿Otro número de Wiefrich? No, ya no hay más, ¿vale? Ya no hay más que sepamos, ¿vale? Se conjetura que hay infinitos, no lo sabemos, solo conocemos estos dos y son muy pequeños. Bueno, estos también, o sea, en realidad esto me parece bastante chocante que no se conozcan más primos de Wilson ni de Wiefrich, pero bueno, ¿recordáis la conjetura de que no hay ternas de números potentes? Es decir, no hay 3 números potentes consecutivos. Esto era la conjetura de Catalan, pero dicho de otra forma, ¿no? La conjetura de Catalan decía que el único momento en el que 2 números potentes eran consecutivos eran 8 y 9, punto, ya está, ¿vale? Es decir, no hay 3, ¿no? No hay 3 consecutivos. Bueno, pues de esta conjetura se infiere que hay infinitos primos que no son de Wiefrich, ¿vale? No sabemos si hay infinitos de Wiefrich, pero sabemos que hay infinitos que no son de Wiefrich, lo cual parece trivial, pero no, ¿eh? Vamos con el tercer tipo
de número primo que empieza por W, así que vamos ahora con los primos de Woodle. Y antes de hablar de los primos de Woodle, yo creo que vamos a hablar en general de los números de Woodle, porque estos sí que están definidos para todos los números. Un número se dice de Woodle si es de la forma n por 2 a la n menos 1. Así de fácil, ¿vale? De hecho es una estructura que ya hemos visto en muchos tipos de números. Os recordará los números quizá de Proth, quizá de Riesel, todos estos que vimos. Incluso Mersenne-Fermat aparece por aquí, parecido. Entonces, por supuesto, ¿cuáles son los números de Woodle? Pues sustituyendo aquí n, vamos a ir sacándolos, ¿no? Con n igual a 1, pues el primer número de Woodle es 1, ¿verdad? Con n igual a 2 es 2 por 2 al cuadrado menos 1, que es 7. El siguiente con n igual a 3, 23, 63, 159, 383, etc. ¿Qué pasa? Que lo de siempre, nos interesan los primos, porque los primos de Woodle pues son bastante interesantes. Entonces nos vamos a quedar con el 7, con el 23 y con el 383. Estos son los primos de Woodle. Obviamente hay más, ¿no? El caso, a los números de Woodle se les denota como W sub i. O bueno, en este caso W sub n, ¿vale? Estos son los números de Woodle y se sabe, ¿vale? Estos son pues ya propiedades. Se sabe que para que W sub n sea un número primo, ¿vale? Para que esto sea un primo, entonces n tiene que ser no congruente 4 o 5 módulo 6, ¿vale? Esta es una propiedad que tiene que cumplir n para que Wn sea primo. Lo cual está guay. Se sabe también que un número de Woodle sustituyendo n por 2 elevado a m puede ser primo, ¿vale? Puede llegar a ser primo solo si 2 a la m más m es primo. ¿Ok? Es decir, estos números, 7, 23, 383, son números primos de Woodle y eso significa, ¿vale? Que 2 a la m más m, sea lo que sea m en estos casos, tiene que ser un número primo. Lo podéis comprobar, whatever. Vamos con la tercera, lo que es la tercera propiedad de los números de Woodle, y es que hay números de Woodle primos, ¿vale? Estamos hablando ahora de primos, que coinciden con números primos de Mersenne, es decir, que están en las dos listas, por así decirlo. Números de Woodle y de Mersenne. Y solo hay dos que sepamos, que son el número de Woodle cuando n es igual a 2, que es igual al número de Mersenne cuando n es igual a 3, ¿vale? El número de Mersenne, 2 a la n menos 1, que es igual a 7. 7 es tanto un número de Woodle primo como un número primo de Mersenne, lo cual es curioso. Y también se tiene para el número de Woodle cuando n es 512, que es igual al número de Mersenne cuando n es igual a 521, ¿vale? No lo voy a poner porque este ya es grotesco, pero que sepáis que eso, hay dos números que son al mismo tiempo primos de Mersenne y primos de Woodle. Hablar de el proyecto PrimeGrid. ¿Qué es el proyecto PrimeGrid? Bueno, recordáis... Uy, qué mal. ¿Recordáis el proyecto GIMS del que hablé, creo que hablando de los números de Mersenne? Básicamente era un proyecto que se encargaba de buscar los primos más grandes posibles, ¿no? Pero solo de Mersenne. Ese proyecto está enfocado exclusivamente en, pues eso, la secuencia de Luca-Lemmer, todo eso. Hay más proyectos y en concreto PrimeGrid es como el segundo más famoso, que es el que se encarga de encontrar primos grandes de básicamente el resto de formas, que no son primos de Mersenne. Entonces el PrimeGrid se dedica, por ejemplo, a la búsqueda de primos grandes de Woodle. El último que se encontró fue en 2018, ¿vale? Que es un número primo de Woodle que se consiguió con n, vamos a ponerlo aquí, igual a 17.016.602. Este es el primo de Woodle más grande que se conoce. Así que, oye, otra cosita que está guay. Una vez hemos hablado de las 3 W, venga, vamos con la siguiente curiosidad. Y esta vez quiero hablar de dígitos en los primos y patrones que tienen los dígitos de los primos. Obviamente se sabe que un número primo no puede acabar en 2, ni en 4, ni en 6, ni en 8, ni en 0, ni en 5. Ojo, cuidado, ¿vale? Entonces se sabe que un número primo puede acabar o en 1, o en 3, o en 7, o en 9. Y resulta que totalmente contraintuitivamente, y una cosa que me parece súper curiosa, es que
estos últimos dígitos, ¿vale? 1, 3, 7 y 9, claro, tú piensas que los primos son infinitos, deberían aparecer, pues, cada uno un 25% del tiempo, ¿no? O sea, que están repartidos de forma más o menos equitativa. Pues no, porque para números pequeños sí que es verdad, es más o menos intuitivo que si un número acaba en 9, el siguiente, pues lo más normal es que acabe o en 1 o en 3, ¿no? Cerquita. Lo que uno esperaría, al menos hablando de primos grandes, porque al final los primos son infinitos, ¿no? Es que cuando un número primo acaba en 9, el siguiente número primo acaba en 1, 3, 7 o 9 de forma equiprobable. Hablando de números pequeños, la cosa pues es más intuitiva, que el siguiente puede ser 1 o 3, más probable que 7, ¿no? Pero eso, hablando de números primos en general, debería ser equiprobable y no es así, lo cual me parece muy curioso. De hecho, si un número primo acaba en 9, el siguiente lo más probable es que acabe en 1, con una probabilidad del 32%. Y es lo que digo, debería ser del 25%. O sea, esto es como una anomalía en las matemáticas que me parece súper rara, súper curiosa. Y hablando también de primos en los dígitos, Maynard, que es, bueno, pues ya he hablado de él, ¿no? Maynard demostró que, ojo, hay infinitos primos, y esto no es trivial, hay infinitos primos que no contienen el número 7. ¿Qué os parece? O sea, y de nuevo, no deja de chocarnos esto porque los primos son infinitos, entonces es una cosa bastante guay. Pero es que no solo hay infinitos primos que no contienen el 7, ¿vale? He dicho el 7 por la broma, pero vamos, hay infinitos primos que no contienen el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 0, ¿vale? ¿Qué pasa cuando queremos ver si hay infinitos primos que no contengan, pues, ni el 7 ni el 1? Pues esto ya es un problema abierto, ¿vale? Cuando queremos excluir dos dígitos, esto es un problema abierto, no se sabe, es una conjetura. Tiene que haber algún límite, ¿vale? Porque no podemos empezar a quitar dígitos y decir, pues hay infinitos primos que no tienen ni el 1, ni el 3, ni el 7, ni el 9. Sí, claro, pues entonces nos quedamos con los pares y con el 5 y eso no va a ser nunca primo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto y eso es un problema abierto que me parece bastante curioso. Volvamos con los tipos de números primos y yo creo que es hora ya de hablar de nuestra amiga Sophie Germain. Sophie Germain, me voy a parar un momento porque vamos a aprovechar que yo creo que va a ser la única parte del vídeo en la que vayamos a hablar de una mujer matemática, lo cual pues es bastante triste, pero no quiero que os vayáis de aquí con la idea de que no hay mujeres matemáticas, porque obviamente las ha habido en la historia. Lo que pasa es que en la teoría de números, por alguna razón, sí que es verdad que, más allá de Sophie Germain, no conozco mucho. Pero por supuesto, a la mujer paradigmática en las matemáticas es Emmy Noether, que ha sido, vamos, una eminencia, una Emmy Noetherencia. A los anillos noetherianos son súper importantes en la teoría de grupos. Tenemos a Hipatia, ¿vale? Si habéis visto Ágora, es la protagonista. Creo que la interpreta Rachel Weisz, creo que se llama, la de la momia. Tenemos a Kovalevskaya, tenemos a Ada Lovelace. Bueno, hay muchas mujeres matemáticas. Sophie Germain, entre ellas, es muy importante. Obviamente, una historia dura, se tenía que pasar, evidentemente, por hombres, se hacía llamar Monsieur Leblanc, se carteaba con un montón de matemáticos famosos, entre ellos Gauss, al cual le confirmó, le reveló que era mujer. Y no sé, es una cosa curiosa, pero vamos a definir lo que son los números de Sophie Germain, o los números primos de Sophie Germain, que básicamente un número primo P se dice de Sophie Germain si 2 por P más 1 también es primo, ¿vale? Si el doble de un primo más 1 es primo, entonces P se dice de Sophie Germain, y este número asociado, ¿vale? El doble de un primo de Sophie Germain más 1 se llama número seguro. Safe number en inglés es algo bastante curioso. Entonces eso, vamos a ver un ejemplo que es el 11. El 11 es un primo de Sophie Germain. ¿Por qué? Porque 2 por 11 más 1 es 23, que es primo. Luego 11 es primo de Sophie Germain, 23 es un primo seguro, sí. Me he trabado, pero sí. Entonces, ¿hay infinitos primos de Sophie Germain? No se sabe, otra conjetura. El tema de primos infinitos, la mayoría de veces no se sabe, ¿vale? No hay test como tal para saber si un primo es de Sophie Germain. Se usa una cosa que se llama el criterio de Pocklington, pero vamos, no voy a entrar.
Sobre los números seguros sí que se saben cositas, ¿vale? Si llamamos a un número seguro, lo vamos a llamar Q, ¿vale? Q es 2 por P más 1, cuando P es un primo de Sophie-Germain. Entonces, si Q, ¿vale? Si un número seguro Q es mayor que 7, entonces se sabe que Q divide 3 elevado a Q menos 1 medios menos 1, ¿vale? Esto es una cosa que se sabe. Y también se sabe que si Q es un número seguro y Q es congruente 7 módulo 8, y recordáis que esto era que Q es un múltiplo de 8 menos 1, ¿vale? Entonces, Q elevado a su primo de Sophie-Germain asociado, ¿vale? Por así decirlo, divide, ojo, un número de Mersenne. Un primo de Mersenne, no, un número cualquiera de Mersenne. Al final los primos son mucho más... ¿Recordáis que había 51 primos de Mersenne que conociéramos? Y de Sophie-Germain seguramente haya más, ahora mismo no sé, pero, por ejemplo, el número primo de Sophie-Germain más grande que se conoce, para que lo veáis, que, o sea, es grande... Este de aquí, ¿vale? Veis que es bastante grande. No me queda mucho más que hablar de los números de Sophie-Germain, los primos de Sophie-Germain. Sí que decir una chorrada, y es que hay números de Sophie-Germain que son brasileños. Madre mía, cada vez que aparece ese tipo de número de nuevo, pues no sé, me pongo contento. Resulta que el número 287926661 es un número primo de Sophie-Germain. Y resulta que es igual a 11111 en base 73. Así que es un número brasileño. Vamos a poner aquí una carita sonriente. Y pasamos al siguiente tipo de número primo. Pero antes, curiosidad, vamos a hablar de la persistencia de un número. Tiene que ver con números primos, ¿vale? Entonces, básicamente la persistencia de un número, como mejor se explica es con un ejemplo. Vamos a coger pues, me voy a inventar el número de hecho, venga, 1, 3, 5, 7, ¿vale? El 1357, ¿cuál es su persistencia? Pues lo que vamos a hacer es multiplicar los dígitos, ¿vale? Entonces esto es 1 por 3 por 5 por 7... 105, pues a la mierda, ya está, porque ahora al volver a hacerlo 1 por 0 por 5 es 0. La persistencia de 1357 es 2, ¿vale? Porque lo hemos hecho 2 veces y ha llegado a 0. Pues podéis probarlo en casa, ¿vale? Intentad encontrar un número cuya persistencia sea mayor que 2. No es tan fácil, ¿eh? O sea, no es tan fácil. Pero resulta que el número más de más persistencia que se conoce, resulta que es un número primo y me parece muy curioso. Y ese número es el 277777788888899, ¿vale? Este número es un número primo y resulta que tiene persistencia, ¿cuánto creéis? Tiene persistencia 11, ¿vale? Bueno, lo podéis probar, lleva un rato, pero vamos, es bastante guay. Hay más números de persistencia 11, pero este es el más pequeño, ¿vale? Eso que quede por ahí. Y nada, me parece algo muy curioso, así que nada, quería decirlo, una pequeña curiosidad. Y ahora sí, vamos con el siguiente tipo de número primo, que está más o menos relacionado con lo que acabamos de ver de los de Sophie-Germain y los números seguros. Que por cierto, no lo he dicho, pero los números seguros son bastante importantes en criptografía, sobre todo en temas del logaritmo discreto. Pero ahora vamos a hablar de los primos fuertes, ¿vale? Los strong primes. Un primo se dice fuerte si, vamos a llamarlo Q también, ¿vale? Si Q más 1 y Q menos 1, ambos tienen factores primos muy grandes. Y con muy grandes se toma por convenio más de 500 dígitos. Y eso se tiene que cumplir para ambos, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué pongo Q? Pues porque resulta que Q, un número seguro, es generalmente un número fuerte. Me refiero a que, pues una forma de encontrar números fuertes es basándonos en un número seguro. Recordad que un número de seguro era el doble de un primo de Sophie-Germain más 1, ¿vale? Q es de la forma 2p más 1. Entonces, claro, ya tenemos la mitad hecha, porque esta condición, Q menos 1, es 2 por p más 1 menos 1, que es 2p, y evidentemente 2p, ¿cuál es su factorización como producto de factores primos? 2 por p. Y p, si elegimos el número de Sophie-Germain grande, pues ya tenemos esta condición de que Q menos 1 tiene un factor primo, pues de más de 500 dígitos, ¿vale?
Faltaría que Q más 1 también, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que eso, están más o menos relacionados porque generalmente los seguros y los fuertes, pues suelen coincidir. Acabamos por aquí el tema de Sophie Germain, seguros, fuertes y tal. Decir que, vamos a coger esto aquí, tanto los números de Sophie Germain, primos, como los primos de Wifrich, ¿vale? Ambos aparecieron, no porque se les ocurrió de repente a sus creadores, sino porque aparecen en intentos fallidos de resolución del último teorema de Fermat. Recordáis, ¿no? Que además os dije que ramas enteras de las matemáticas han salido de intentar solucionar ese teorema que, bueno, que ya está resuelto, pero vamos, que de ahí han salido los de Wifrich y los de Sophie Germain y no sé, me parece algo interesante. Y vamos con el último tipo de primo del que quiero hablar en esta sección, que son los primos de Proth. Y no vais a ver rótulo porque de los números de Proth ya hemos hablado, ¿vale? Aunque no lo recordéis, en la sección de números diofánticos, ¿recordáis esa ristra que os puse de tipos de números que era uno detrás de otro, una página entera? Pues uno de ellos eran los de Proth, relacionados con los de Sierpinski de la segunda clase y tal. Entonces, básicamente, para que lo recordéis, un número se decía de Proth si era de la forma k por 2 a la n más 1. Y este k era el de Sierpinski de la segunda clase si hacía que su número de Proth asociado nunca fuera un número primo, sea cual sea el n que cojas, ¿vale? Así para refrescaros un poco la memoria. Entonces, ¿cuál es el mínimo k, el mínimo número de Sierpinski de la segunda clase que se conoce? Porque no sabemos seguro si es el más pequeño, pero el más pequeño que conocemos es k igual a 78.557. Esto ya lo vimos, esto ya os lo dije. Entonces, con este k está demostrado que cojas el n que cojas, ¿vale? K por 2 a la n más 1 va a ser un número compuesto. Siempre, nunca, nunca, nunca va a ser un primo. Nunca. Y es algo curioso, ¿vale? Y este es el mínimo k que sepamos que lo cumple. Hay candidatos, ¿vale? Hay candidatos, de hecho se conocen estos 6. Estos 6 candidatos, que al principio eran 17, pero con el tiempo acabaron siendo 6, y de hecho, hace más o menos, bueno, más bien poquito, a este se fue, ¿vale? Se encontró un primo asociado a este número de Sierpinski K, que ya no es de Sierpinski porque hemos encontrado un primo, ¿no? Ese número primo es un número primo de Proth, evidentemente, que es 10.223, ahora sí obtiene esta forma, por 2 elevado a, ojo este n, grande, más 1, y esto es un número de Proth. ¿Recordáis que os dije, hablando de números primos de Mersenne, que los primos más grandes que se han encontrado, el top 10, que está en la Wikipedia, lo podéis ver, de primos de Mersenne más grandes, 9 de esos 10 eran primos de Mersenne y el que quedaba era de otra forma, ¿no? ¿Recordáis eso? Pues precisamente el que quedaba era este, era un primo de Proth. Y decir que desde entonces he vuelto a mirar la lista y resulta que hay uno nuevo, que ha salido literalmente hace un mes, ¿vale? El 31 de mayo de este año, 2023. Se ha descubierto un nuevo primo que no es ni de Proth ni de Mersenne. Se ha encontrado con polinomios ciclotómicos, que es algo ya que no voy a entrar porque no es ni siquiera teoría de números, es ya análisis, ¿vale? Pero bueno, o sea, es una cosa bastante chula que quería mencionar. Pero eso, que los números de Proth también dan primos grandes y que el prime grid del que he hablado antes en los números de Woodall también se dedica a los números de Proth. Así que eso está guay. Decir que, así como otro tipo de número que subyace de esto, estos números, como 31.172.165, que te descartan candidatos a números de Sierpinski de la segunda clase porque gracias a ellos se tienen números de Proth primos, estos números se llaman números de Colbert. Me parece algo bastante extraño, más que nada porque no es un matemático Colbert. Colbert es Stephen Colbert. O sea, que si lo buscáis os va a sonar su cara. Es un host de un late night en Estados Unidos bastante famoso. No sé por qué se llaman números de Colbert, no lo sé. Pero bueno, una curiosidad más. Básicamente vamos a construir una pirámide. Una pirámide que empieza con 11 y... esto vais a ver que se parece un poco al triángulo de Pascal, no es exactamente lo mismo, o el de Tartaglia, como queráis llamarlo, pero básicamente lo que queremos es que el siguiente término sea insertando el siguiente número que se pueda formar sumando dos adyacentes del anterior. Vale,
como aquí tenemos dos unos, pues 1 más 1 es 2, ¿no? Entonces, es como que ponemos el 1 otra vez, pero entre medias, pues hacemos la suma, 1 más 1, 2. Entonces obtenemos el 121. Ahora hacemos lo mismo, pero para que sumen 3. Entonces, 1 más 2, 3, así que lo metemos, bajamos el 2. 2 más 1, 3, así que lo metemos y bajamos el 1. ¿Se entiende, no? Ahora lo mismo con el 4. 1 más 3, 4, lo bajamos, ¿vale? Perfecto. El 3, 3 más 2, 5. No es 4, así que lo dejamos como está. Lo mismo, 2 más 3, 5, nada. Bajamos el 3, 3 más 1, 4, y el 1 lo bajamos. ¿Se está entendiendo, verdad? Ahora con el 5, y esto es curioso porque, claro, 1, 1 más 4, 5, 4, 4 más 3, nada, 3, 3 más 2, 5. Ojo, aquí sí, 5, 2, 2 más 3, 5, 3, 4, 5 y 1. ¿Vale? Y así seguiríamos, y ahora 6 sería 1, 6, 5, 4, 3, 5, 2, 5, 3, 4, 5, 6, 1. Pues esta pirámide, que por cierto, esto proviene de unas cosas que se llaman secuencias de Farey, si contamos el número de dígitos que tiene cada uno de estos números, el 11 tiene 2 dígitos, 121 tiene 3, este de aquí tiene 5, este tiene 7, este tiene 11, este tiene 13, y ya os digo que van a salir todos los números primos. A mí esto me deja estupefaciente. O sea, me parece increíble esto. No sé, no sé lo que pensaréis, pero a mí me encanta. Pues para acabar la sección voy a hacer un combo curiosidad más nuevo tipo de número. ¿Qué os parece? Resulta que se sabe que todo número primo mayor que 5 es un divisor del repunit de p-1 dígitos. Por ejemplo, el número 7, que es un número primo mayor que 5, es un divisor de el 111.111, que son 6 unos, ¿no? Entonces esto se cumple para todos los primos mayores que 5, evidentemente, porque el 2 no es divisor de 1, el 3 no es divisor de 11 y el 5 no es divisor de 1111, pero para el resto se cumple. Es una propiedad de los primos en general, pero resulta que a veces hay algún número no primo, compuesto, que también tiene esta propiedad, y estos compuestos sí que tienen un nombre. Al igual que pasaba, si lo recordáis, con los números de Carmichael, que eran aquellos que se comportaban como primos bajo el pequeño teorema de Fermat, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Son compuestos que se comportan como primos, en este caso, un número n que divide el repunit de n-1 dígitos, se llama, ojo, cuidado, número engañoso. Deceptive number en inglés, por si lo queréis buscar. Un ejemplo es el 91. 91 parece primo, pero no lo es, ¿vale? Es un número compuesto que es 7 por 13, perdón. Y este número resulta que es un divisor de, pues básicamente, el repunit de 90 unos. No sé por qué he puesto aquí un igual, porque es 91 divide esto, ¿vale? Por tanto, pues es engañoso, cumple esta propiedad. ¿Cuántos hay? Pues resulta que se sabe, ojo, novedad, se sabe que hay infinitos. ¿Y por qué se sabe? Pues porque resulta que está demostrado que si un número es engañoso, entonces el repunit de n dígitos también es engañoso. Así que nada, se sigue que son infinitos. ¿Qué? ¿A qué molan? Están guays, ¿eh? Tercera y última sección de números primos. Sois ya unos expertos en la materia. ¿Recordáis la primera sección hace 7 horas en la que hablábamos 15 minutos o 10 incluso y ya para otra cosa? La segunda sección en la que ya hablábamos de forma mucho más extensa de algunos subtipos, los de Sophie Germain, los de Wieffrich, Wilson, Burol. ¿Recordáis todo esto? Vamos a hacer lo mismo esta vez. Vamos a traer los que se han quedado atrás, esos primos que no hemos visto aún. Curiosidades, igual que en la sección anterior, bueno, anterior de primos. Vamos a ir alternando para que se haga ameno, y lo que sería lógico es que al ser 3 secciones, la primera fuera la más facilita, la segunda medio y la tercera la más densa, ¿no? He querido no hacerlo así, ¿vale? La más densa fue la segunda, ¿vale? Y he querido daros esta sorpresa, y es que esta tercera va a ser básicamente tipos de primos de juguete. Vamos a pasarlo bien, ¿vale? O sea, estos son tipos de primos con propiedades muy facilitas de entender, divertidas, para pasar el rato y para, oye,
para que estemos aquí bastante cómodos. Así que disfrutadlo porque yo creo que esta se va a hacer bastante amenita. Como la vez anterior, me gustaría inaugurar la sección hablando de alguna curiosidad, ¿no? ¿Sabíais que el único número primo, tal que ese número primo más 1 es un cubo, es decir, un número elevado a 3, el único que cumple esto es el 7? Para todas aquellas personas muy originales que tienen el 7 como número favorito, pues mira, aquí tenéis una propiedad que lo hace único y ya podéis más o menos argumentar vuestra ya de por sí dudosa decisión. Vamos con la segunda curiosidad, y es que 24.029 es un número primo muy guay, porque es el mayor primo que se conoce, tal que P mayúscula más 1 es primo. Vale, ¿y qué es P mayúscula? Pues dado un P minúscula, en este caso esto sería P minúscula, ¿vale? Un número primo. P mayúscula es el producto de todos los primos hasta P minúscula. Es decir, P es igual a P sub 1, bueno, P sub 1, vamos a escribirlos, ¿no? 2 por 3, por 5, por 11, por 13, todos los primos, hoy me he dejado aquí el 7. Bueno, hasta P minúscula. Pues este es el mayor que conocemos, tal que esto más 1 es primo. Me parece curioso. ¿Queréis añadirlo a la lista? Yo lo añadiría. Venga, vamos a añadirlo. Quiero empezar con unos que a mí me gustan mucho, que son los primos truncables. En inglés, truncatable primes. Entonces, un primo, bueno, se puede distinguir dos tipos, que son los truncables por la izquierda y los truncables por la derecha. Voy a definir los truncables por la izquierda, pero los otros son análogos, ¿vale? Por ejemplo, el 593 es un número truncable por la izquierda. ¿Por qué? Pues porque 593 es primo, 93 es primo y 3 es primo, ¿vale? ¿Os gusta este tatu? Este tribal, está guay, ¿eh? Si nosotros podemos ir eliminando sucesivamente dígitos y obtenemos todo el rato primos, entonces es un truncable por la izquierda. En este caso, si funcionara así, pues sería por la derecha, ¿vale? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos números truncables hay? Pues hay 83. Ni más ni menos. No sé, me parece curioso. Lo interesante es ver cuáles son los mayores, ¿no? ¿Cuál es el número truncable por la izquierda más grande que se conoce? Pues es el siguiente. Agarraos bien. Ahí lo tenéis. Este numeraco es truncable por la izquierda, es primo, este es primo, este es primo, primo, hasta que llegamos 13,3, ¿vale? Es el mayor que se conoce truncable por la izquierda, el mayor que se conoce truncable por la derecha. Aquí ya no voy a hacer ningún timelapse porque es mucho más pequeñito. Esta pelusa de aquí. Este es truncable por la derecha, es el más grande, ¿vale? Como veis, todos son primos. Me parece curioso, me parece chulo decir que cuando un número truncable no se puede hacer más grande y que siga siendo truncable, entonces se dice que es un número de Enrique VIII, ¿vale? Me parece una cosa también extraña, pero bueno. Este número es un número de Enrique VIII. ¿Por qué? Pues porque no lo podemos hacer más grande, ¿vale? No podemos añadir aquí ningún número para que esto siga siendo un primo truncable. Entonces eso, son como los máximos posibles. Este número, ¿vale? No es de Enrique VIII porque lo podemos agrandar poniendo un 6 y este lo podemos agrandar poniendo un 8, pues ya está. Creo que se entiende. Hay definiciones que subyacen de esto. Están los números que son truncables en ambas direcciones, ¿vale? Podríamos decir doblemente truncables o no lo sé. Uno de ellos es, por ejemplo, 739-397. Este es truncable a izquierda y a derecha, ¿vale? Es decir, esto es primo y por aquí también. Ojo, esto no significa que funcione a la vez, ¿vale? Aquí tampoco os flipéis. Pero oye, están guays. También existen los números que podríamos decir eliminables, ¿vale? Deletable en inglés. Ahí están. Los números eliminables son números que se pueden truncar de alguna manera, ¿vale? Podemos ir eliminando dígitos en algún orden. Y que todo vayan saliendo primos, ¿vale? Por ejemplo, este número, el 415.673, ¿vale? Que ya os digo que es que hay un montón, ¿vale? Este no es especial. Este número es deletable, es eliminable, porque existe una forma de ir eliminando dígitos y que solo sean primos, ¿vale? Entonces, este número es primo. Si nos cargamos el 1, 45.673 es primo. Nos cargamos ahora el 3,
y esto es primo, nos cargamos el 5 y es primo, nos cargamos el 6 y es primo, y nos cargamos el 4... no, perdón, antes del 6 era el 4. Bueno, en fin, al final nos quedamos con el 7, ¿vale? Me he equivocado un poco, pero bueno, es un número eliminable que lo podéis comprobar. Y de estos no se sabe si hay infinitos, ¿vale? De estos hay 83 y de estos se cree que hay infinitos, pero no se sabe. Lo cual, oye, está interesante. Pasamos a los números memorables. Estos me parecen interesantes, curiosos, no sé. Parece que estos dos adjetivos los estoy ya gastando, ¿no? Los uso en todos los números. Pero, no sé, estos me gustan. Básicamente, un número es memorable, un número primo es memorable si es de la forma... ¿cómo lo pongo? 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta n, y luego bajar otra vez, ¿vale? n-1, hasta 1. Ojo, esto no es un producto, son los dígitos, o sea, es una cosa muy extraña. El número primo memorable más grande que se conoce es 1... Bueno, no es el más grande que se conoce, vale, a eso vamos ahora. Este es, bueno, de los primeros que se encontró, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y esto es un número primo. Esto es un número primo, memorable, porque es de esta forma. Y esa es la pregunta, ¿para qué n's funciona esto? ¿Para qué valores de n se tienen primos memorables? Esto es un primo memorable cuando n es igual a 10, ¿ok? Pues resulta, ahora sí, que el número primo memorable más grande que se ha encontrado es con n igual a 2446. Me parece flipante. Y se piensa, no se sabe, que hay infinitos, ¿vale? Está guay esto, yo creo, ¿eh? Hay como dos subtipos, ¿vale? Que yo los llamo números anecdóticos. ¿Por qué los llamo así? Bueno, porque como estos son memorables, los otros, como son un poquito menos interesantes, pues anecdóticos, ¿no? Bueno, podéis llamarlo como queréis. Yo, oye, es mi definición, así que os la voy a dar. Un número se dice anecdótico si, pues es parecida a esta definición, ¿eh? Es de la forma 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta n, pero ahora no bajas, no vuelves al 1, te quedas aquí, ¿vale? Evidentemente, si n es par, este número no es anecdótico, ¿vale? Porque no va a ser primo, ¿vale? Literalmente no, o sea, va a ser par, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿para qué n's esto es primo? Pues no se sabe, no se conoce ningún n que haga esto primo, ¿vale? 123 no es primo, 12.345 no es primo, que acabe en 7 tampoco, que acabe en 11 tampoco, no se sabe, o sea, es increíble, a mí esto me flipa. Está la definición un poco análoga o simétrica, que sería un número anecdótico de la forma n, n-1, etcétera, hasta 3, 2, 1, ¿vale? Es decir, bajando. ¿Para qué n's esto es un número primo? Bueno, pues aquí sí que no hace falta que n sea par, o sea, que n sea impar, perdón, como hacía falta en este. Y de aquí sí que se saben, pues algunos n's que hacen que esto sea primo. De hecho, uno de ellos es n es igual a 82. 82, 81, 80, 79, hasta 3, 2, 1 es un número primo, lo cual, oye, me parece súper guay. ¿No estáis así? Yo estoy así. Es momento de nueva curiosidad, ¿vale? Vamos a hablar de una cosa que se llama la conjetura de Hilbert. No es muy conocida, pero me parece curiosa, así que quería tratarla. Básicamente, este pavo se puso a escribir los números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, etc. Y luego lo que hizo fue el valor absoluto de las diferencias consecutivas, ¿vale? Es decir, ponerse a restar los números así un poco, ¿vale? Y coger el valor absoluto, es decir, si sale negativo, ponerlo positivo. 3 menos 2, 1, 5 menos 3, 2, 7 menos 5, 2, 11 menos 7, 4, 13 menos 11, 2, 17 menos 3, 4, ¿vale? Y hacerlo así todo el rato, es decir, ahora con esta secuencia. 2 menos 1, 1, 2 menos 2, 0, 4 menos 2, 2, 2 menos 4, menos 2, pero cogemos el valor absoluto. 4 menos 2, 2. Y lo mismo con esta, 0 menos 1, valor absoluto, 1, 2, 0, 0, etc. Su conjetura es que, ojo, cuidado, siempre, 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 esto va a irse al infinito porque hay infinitos primos, pero siempre la primera columna van a ser unos, siempre. ¿No te parece increíble? Porque a mí me flipa esto. Dirás, bueno, más o menos es un poco, o sea, es evidente. No, no es evidente, hay infinitos primos. Hay infinitos primos y lo que estamos haciendo es comprimiéndolos, ¿vale? O sea, cada vez estamos haciendo esto, es un embudo.
no podemos asegurar que vaya a ser todo el rato unos. O sea, no tenemos ni idea. Pero él ha conjeturado que es así y no se sabe. Me parece guay. Seguimos con los tipos de números. Los números equilibrados, ¿vale? Balanced en inglés. Un número primo se dice equilibrado si la media aritmética entre su número primo anterior y su número primo posterior es el mismo. Es decir, que está a la misma distancia de su anterior que de su posterior, ¿vale? Podríamos decir, hay el mismo gap, la misma brecha. Recordáis que hablábamos de esto, ¿no? Un ejemplo es el 53. El siguiente primo, después de 53, es 59, ¿vale? Y el anterior a 53 es 47. Y resulta que, como podéis ver, entre 59 y 53 hay pues una brecha de 6, y entre 53 y 47 también hay una brecha de 6, luego es un número equilibrado, ¿vale? Y podemos hacer la media aritmética, es decir, 53 es igual a 59 más 47 partido 2, ¿ok? Esto es un número equilibrado, es curioso, no se sabe, de nuevo, como ya toda la sección, no se sabe si hay infinitos, se piensa que sí. Vamos ya a pasar a otro, porque estos no dan para mucho más. Los números buenos, los números primos buenos. Good en inglés. ¿Por qué? Porque luego hay otro tipo de números, que ya sí eso veremos luego, que son los números buenos, pero no good, sino nice, ¿vale? O sea, hay que diferenciar esto. Bueno, los números primos buenos son, pues números primos, ¿vale? Números primos P, tales que P cuadrado, ojo, es mayor que el producto de dos primos, podríamos decir, colindantes a su alrededor, dos primos. Voy a dejarlo así y os lo explico, ¿vale? Básicamente, un número se dice primo bueno, ¿vale? Si P al cuadrado, ¿vale? P sub n, vamos a llamarlo P sub n, es mayor que P sub n menos i por P sub n más i para todo i. Y ahora sí, ejemplo, tenemos los primeros números primos, vamos a ponerlos aquí, 2, 3, 5, 7, 11. Con esto es suficiente. Pues resulta que el 5 es un número primo bueno. ¿Por qué? Porque 5 es mayor que el producto de 3 por 7, ¿vale? Que son los colindantes, no sé, yo digo colindantes, ¿no? Los que están al lado, es mayor que 5 al cuadrado, perdón, estamos al cuadrado. 5 al cuadrado es mayor que 3 por 7 y 5 al cuadrado es mayor que 11 por 2, ¿vale? Siempre nos vamos la misma distancia hacia los lados. Por tanto, ya no nos podemos ir más porque el 1 no es primo, ¿no? Por tanto, 5 es un número bueno. Entonces, para 5 no es muy impresionante, pero si cogemos un primo grande, ojo, porque hay que hacer muchas comprobaciones hacia los lados. No sé, me parece bastante curioso. Os voy a poner aquí cuáles son. 5, 11, 17, 29, 37, 41 son números primos buenos. Y ya está, de nuevo, qué sorpresa, no se sabe si hay infinitos, se piensa que sí, conjetura. Ojo que se vienen curvas, estos son muy difíciles de entender. Un número primo se dice titánico, ¿vale? Titanic number, ojo, si tiene más de 1000 dígitos. A ver, es una definición que, muchas gracias por ponerle nombre, que sepáis que existen, ¿vale? O sea, de hecho, el más pequeño es 10 a la 999 más 7, este es el primer número titánico. Las personas que logran descubrir nuevos números titánicos se les llama titanes, ¿vale? O sea que hay todo un ecosistema aquí de friquismo bastante guapo. Hay más definiciones, podemos ir más allá. Existen los números gigantes primos, los números primos gigantes o gigantic prime numbers, que es lo mismo pero con más de 10.000 dígitos. Cuidado, Y ya no he encontrado que haya definidos más, así que vengo yo y mi polla pues a poner, venga, os voy a definir los números primos inmensos y los números primos colosales, ¿vale? Ya está, estos son los que son mayores de 100.000 y estos son mayores que 1.000.000 de dígitos. ¿Qué os parece? Me los he inventado, pero oye, aquí todo el mundo inventa y... ¿Sabes qué? Hablando de inventar, voy a inventar otros tipos de números, porque hay una propiedad que sí que existe de ciertos números que a mí me parece muy guay, por ejemplo el 43, ¿vale? El 43 me mola mucho porque resulta que los 43 primeros dígitos
de 43 factorial son un número primo, ¿vale? Si tú escribes 43 factorial y coges los 43 primeros dígitos, eso es un número primo. Hay que ponerle nombre a esto, ¿vale? Un número n, tal que los n primeros dígitos de n factorial es un número primo. Yo propongo llamarlos números elegantes, me gusta. Porque me parece una cosa elegante, ¿no os parece? Es como muy guay, ¿no? Entonces, para mí estos son primos, bueno, no tienen por qué ser primos, ¿no? Son números elegantes, ¿vale? Así que me parece guay. Perfecto. Otra curiosidad así interesante, hay un primo en concreto que se le llama el primo de Belfegor, ¿vale? El primo de Belfegor. Belfegor es un demonio, ¿vale? Creo que, no sé si salomónico, pero vamos, un demonio como Baphomet, como Baal, como Belcebú, todos estos. Pues el primo de Belfegor es un primo que básicamente son muchos ceros y un 666 en medio. Hay todo un misticismo dentro de números que contienen el 666, pero el caso es que el primo de Belfegor es el siguiente: 1, 0, 0, ¿vale? 13 ceros, no voy a escribirlos todos. 666... de nuevo, 13 ceros, o sea, es simétrico, 1. Esto se llama el primo de Belfegor, que es, pues, una cosa curiosa. Hay otro número curioso que se llama el primo de Grothendieck. No sé cómo se escribe. Aquí ya no estamos hablando de tipos de primos, aquí estamos hablando de números primos en concreto con nombre propio, ¿eh? El primo de Grothendieck es un número curioso que es el 57, ¿vale? ¿Por qué se llama así? Bueno, no sé si es una leyenda o qué, pero vamos, se supone que Grothendieck dio una ponencia de algún tipo, no sé de qué, había que tomar un número primo y él dijo, bueno, hagamos el ejemplo cogiendo el número primo 57. Y acabó la charla, acabó todo, y le dijo uno, oye, que 57 no es primo, ¿sabes? 57 no es primo, ¿vale? Y se le llama el primo de Grothendieck por eso, que se equivocó. A mí me hace gracia, es curioso. Entonces nada, pues aquí tenéis estos dos primos con nombre propio. Vamos a volver ahora a tipos de números primos. Y estos, ojo, que los vais a conocer. Todos conocéis Big Bang Theory y todos sabéis cuál es el número favorito de Sheldon Cooper, el 73. Él mismo ha explicado por qué en la serie. 73 es un número primo, es el 21º número primo. ¿Cómo podríamos decir? Su simétrico, ¿vale? Su número simétrico es 37, ¿vale? Que es lo mismo dado la vuelta. Y 37 también es primo. Concretamente es el 12º primo. Y al igual que 73 y 37, 21 y 12 son también, pues, números simétricos, por así decirlo, ¿no? Es más, 21 es 7 por 3. Es todo un cúmulo de propiedades. Estoy de acuerdo con Sheldon. Este número es bastante guay. Está chulo. Y por supuesto ha habido matemáticos muy frikis que se han tomado esto en serio y han hecho un paper, no sé cuándo lo hicieron, pero hay un paper oficial en el que se demuestra que 73 es el único primo con esta propiedad. El único, ¿vale? Es una propiedad muy específica, también es verdad. Pues a estos primos se les llama primos de Sheldon, en honor a Sheldon Cooper. Y ya os digo, 73 es el único, lo cual está guay. Así que nada, siguiendo con primos así que tienen que ver con el tema de invertir los dígitos, ¿vale? En lo que he llamado yo lo simétrico, es que no sé cómo decirlo, ¿no? En inglés es el reversal, ¿vale? Pero en español reverso me suena extraño. Pero bueno, vamos a hablar de los números EMIRP. Que esto de coger un nombre de algo y darle la vuelta, ¿vale? Porque esto es prime al revés, ya lo hemos visto con la sucesión de Ikanovich, que era Fibonacci al revés. En fin, los números EMIRP son primos cuyo reversal es también un primo, pero que no son, ojo, que no son capicúas, ¿vale? Porque los capicúas son trampa, claro. Si tú tienes un primo capicúa, obviamente dado la vuelta es el mismo. Los primeros números EMIRP, no triviales, porque los de un dígito son evidentemente EMIRP, son 13, 17, 31, 37, 71, 73, 79, 97, 107, y ya me paro aquí. Uy, qué bien escrito. Entonces eso, 79 es un número EMIRP, porque al revés, 97 también es un número EMIRP. Bueno, de hecho podéis ver que si un número está... si un número es EMIRP, evidentemente su reversal, en este caso 31, también, ¿no? 17, 71, 37, 73, 79, 97, ¿vale? Van a estar por parejas.
Y ya está, y como veis no hay ninguno capicúa, porque es hacer trampas. Que por cierto, no lo he dicho, pero los primos capicúas tienen un nombre y se les llama palprimos. ¿Vale? Un número es palprimo si es capicúa y primo. Palindrómico en inglés, palindromic, y primo. Estos son los números palprimos, los primeros. Se sabe que todo número palprimo debe tener un número impar de dígitos, y esto es porque, no sé si lo he dicho en la sección de números capicúas, pero todo número capicúa con un número par de dígitos va a ser divisible entre 11. Luego no va a ser primo, ¿vale? Luego buscamos, para empezar, impares. Y en 2021, que es hace sorprendentemente poquito, se encontró el número palprimo más grande, que es 10 elevado a 1888529 menos 10 elevado a 944264 menos 1, ¿vale? Este es el palprimo más grande que se conoce. ¿Hay infinitos? Oh, vaya, no me lo esperaba, no se sabe. En fin. Está guay esto, ¿no? ¿Verdad? Que sí, venga. Vamos a hablar ahora de los números primos circulares, ¿vale? En alguna manera, estos primos son parecidas, la definición, a la de los números truncables, números eliminables, en el sentido de que vamos a manejar los dígitos, vamos a manipularlos y que siga siendo primo el número. Entonces, un número primo se dice circular si toda permutación cíclica del número sigue siendo primo. Entonces, 19937 es un número primo circular. ¿Por qué? Porque al permutar, ¿vale? Es decir, permutar cíclicamente, ojo, cuidado, no permutar de cualquier forma. Entonces, por ejemplo, se tiene el 99371, ¿vale? El 93719, el 37199. ¿Lo veis, no? Que es simplemente ir corriéndolo hacia la izquierda o hacia la derecha. Pues todas estas permutaciones cíclicas son números primos. Luego, este número de aquí, y este, bueno, todos son números primos circulares. Conocemos 77, ¿vale? Lo cual está guay, y el mayor que se conoce, ojo, el mayor que se conoce es un rep unit, es el rep unit número 8177207, es decir, 8.177.207 unos, ¿vale? Este es el número circular más grande, número primo. Obviamente es un poco trampa porque eso es un rep dígito, ¿vale? Es capicúa, bueno. Pero este sí que está guay, este está chulo. Así que nada, que sepáis que están guays. Hay una definición también muy parecida, que son los números permutables. Y estos sí que son los que se pueden permutar de cualquier forma. No hace falta que sea cíclicamente y van a seguir siendo primos. Un ejemplo es bueno, este es pequeñito, pero el 71 es permutable porque permutándolo es 17, ¿no? Es de hecho el reversal, ¿no? Así que también es un número EMIR, pero el caso 71, o con 3 dígitos 373, que es un capicúa, es un palprimo, pero también 733 y 337 son todos primos, así que es permutable. De hecho es circular porque justo da la casualidad de que son sus permutaciones cíclicas. El caso, que estamos lanzando aquí demasiados conceptos. ¿Cuántos permutables hay? ¿Cuántos circulares hay? Bueno, circulares 77. La cosa es que de estos 77, muy poquitos son números no repdígitos, perdón. La mayoría de estos son repdígitos, lo cual pues mata un poco la gracia. Lo mismo con los permutables. Permutables hay en total 22 no rep units, ¿vale? De los cuales pues tenemos estos dos, ¿vale? 71, 373 y hay algunos más. Y luego el resto son todo rep units. No sabemos cuántos más hay, pero lo que se piensa, esto es una conjetura, es que estos 22 van a ser los únicos que no son rep units, ¿vale? Es decir, que todos los que nos quedan por descubrir van a ser todos rep units. A ver, un poco una mierda, pero bueno. A los números permutables, los números primos permutables, que como ya he dicho, no se sabe si hay infinitos. Circulares sí que se sabe, circulares hay 77, de estos no se sabe. Los números permutables, como digo, se les llama también números absolutos o números anagrama, podríamos decir, ¿no? Y vamos a acabar con el último tipo de número primo que se me ocurre, porque seguro que hay más, pero vamos con los números primos glitch. Básicamente se llama así porque parece un fallo en Matrix, o sea, un número se dice glitch si es un repdígito o un cuasi repdígito súper grande y de repente hay uno de esos dígitos que cambia y lo hace primo automáticamente, porque sabéis que un repdígito no es primo a no ser que sea rep unit. El caso, un ejemplo de esto es un número que es 9999999, muchos nueves, en concreto 254 nueves, 8,
9999, en concreto 254 nueves. Y esto es un número primo y se dice glitch porque, claro, tú lo ves escrito entero y ves ahí un 8 que desentona, pero vamos. Este número, o sea, estos números tienen formas de ponerse de forma abreviada, que es 10 elevado a 506, menos 1, menos 10 elevado a 253, ¿vale? Que es coger un número 1 con un montón de ceros, le restas 1, lo que obtienes son un montón de nueves, y le quitas 1 en la posición que quieres, ¿vale? Y así obtienes el 8, pero bueno. Estos números, como veis, son de la forma 10 a la 2m, menos 10 a la m, menos 1. Y se sabe que esto es un glitch con m, ¿vale? Los primeros m para los que estos son un glitch es 1, 6, 9, 154, 256, que es precisamente el que os he puesto aquí, y no hay más, 1114, 1390... Y no sabemos más, ¿vale? No sabemos más, esos son los únicos M's que conocemos. Lo se ha definido como 999 y un 8, pero también se consideraría glitch si fuera, yo que sé, un montón de 6 y un 3, ¿no? Pero eso, en particular hay un subtipo de estos que son los números cíclope, los Cyclops Numbers, que es un glitch, pero con todo unos y de repente en medio un 0, ¿vale? Y esto en binario, es decir, por ejemplo, vamos a ponernos un poco aquí, permitidme. El 5 es un número primo cíclope. ¿Por qué? Porque en binario es 101 y es efectivamente un 1, un 0 en medio y un 1. ¿Veis que es como un cíclope? El 0 sería el ojo, ¿no? Entonces 5 es un primo cíclope. 27 es 11011. Veis que todos van a tener esta forma que es como muy alienígena, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, 1111, 0, pam, 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 pam. Esto, pero claro, esto no son primos cíclopes. ¿Por qué? Pues porque no son primos, ¿vale? 11.011 no es un número primo. Entonces, es una cosa curiosa. El único número primo cíclope está demostrado que es el 5. Está guay, ¿no? Entonces nada, yo creo que hasta aquí esta parte. Resulta que 1 factorial, menos 2 factorial, más 3 factorial, menos 4 factorial, más 5 factorial, etcétera, hasta más 15 factorial, ¿vale? Haciendo, pues alternando el más y el menos. Esto es un número primo. De nuevo, me voy a inventar una definición para caracterizar a estos números primos porque me parece curioso y me parece que debería tener nombre. Entonces, un número de la forma 1 factorial, menos 2 factorial, más 3 factorial, hasta n factorial, siendo esto un número primo, lo voy a llamar, no sé, mira, número soberbio, ¿vale? A mí, como es que estamos acostumbrados a ponerles nombres como yo que sé, personificando los números, os dais cuenta, ¿no? Números guapos, números sexys, números felices. Entonces digo, bueno, pues vamos a seguir esa tónica, ¿no? Número soberbio. Y de nuevo se puede definir un poco de forma simétrica como lo contrario, empezando desde el más grande hasta el más pequeño. Y en este caso hay uno que es el 160 factorial, menos 159 factorial, más 158 factorial, hasta más 2 factorial, menos 1 factorial. Y esto también es un número primo, ¿vale? ¿Cómo voy a llamar a estos? Bueno, no voy a ser pretencioso. Números soberbios de la primera clase y números soberbios de la segunda clase. ¿Qué os parece? ¿Lo tomas o lo dejas? Me da igual. Hasta aquí la tercera sección de números primos. En cierto modo me jode no haber tenido una sección larga, entera, íntegra de números primos, en vez de 3 desperdigadas por ahí por el vídeo, porque al final si una persona quiere solo ver esto del vídeo, pues se lo estoy poniendo un poco difícil, pero bueno, es para hacerlo un poco más llevadero. Ay, ha sido bonito. Ojo, es que vaya camino hemos recorrido juntos, ¿eh? Bueno, seguimos con el vídeo que por supuesto aún no ha acabado. Hemos hablado de números primos, de propiedades, de conjeturas, de tipos de números primos e incluso fórmulas que usan números primos. Pero no hemos hablado de cómo podemos generar números primos. Existe una cosa que se llama la criba de Eratóstenes, que de hecho es bastante inmediata. Básicamente consiste en escribir los números enteros, y lo que vamos a hacer es ir tachando todo aquel número que sea múltiplo de otro. Es decir, comenzamos, evidentemente el 1 no cuenta, comenzamos por el 2. Entonces, el 2 es primo y vamos a tachar todos los múltiplos de 2 porque no van a ser primos. Es decir, ahora el 3 es el siguiente número primo y lo que vamos a hacer es tachar los múltiplos de 3. Es decir, el 9,
El 5 ha sobrevivido, así que es nuestro próximo primo y vamos a tachar los múltiplos de 5. El 25 y hasta los que he escrito ya no hay más. Como el 7 ha sobrevivido, es primo y vamos a tachar los múltiplos de 7 y, si no me equivoco, no hay ninguno aquí. Así que iríamos con el 11, luego iríamos con el 13 y lo que haríamos de esta forma es generar todos los números primos. ¿Veis que 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 son precisamente los números primos? Es una manera muy sencilla y también muy costosa, por así decirlo, de generar o de descubrir los números primos. Y de hecho fue así como se hizo, ¿vale? Obviamente no te ponías a coger un número al azar y buscabas sus divisores. No, hacías esto, lo hacías durante mucho tiempo y al final pues tenías los números primos. Pero esto no es muy eficiente, que digamos. A nosotros nos gustaría una fórmula o algo que nos diera directamente números primos. Es decir, algo a lo que le metiéramos un valor y nos devolviera un primo automáticamente y que supiéramos que es primo. ¿Es posible esto? Pues desgraciadamente, como los números primos se distribuyen de manera totalmente aleatoria y caótica sin ningún patrón, no existe ninguna manera posible de generar mediante una función números primos. Mentira, jejejones, si es que muchísima gente piensa esto de los primos, que son totalmente aleatorios a lo largo de los enteros y que no tienen patrones, pero sí que tienen patrones. Claro que tienen patrones, todo en matemáticas tiene cierto patrón, a no ser que sean cosas muy específicas, pero los primos, por supuesto, que tienen formas de generarse. Y vamos a ver algunas de ellas. De hecho, hay muchas formas que se han descubierto de generar números primos. Y vamos a empezar con funciones que generan números primos, y en concreto unas que descubrió Wilson. ¿Recordáis el teorema de Wilson que vimos, si no me equivoco, en la segunda sección de números primos, que tenía que ver con congruencias y factoriales? Bueno, pues gracias a ello se tiene una fórmula que genera números primos, que es la siguiente. Esta fórmula, que como veis usa factoriales y módulos, de hecho esto se parece mucho al teorema de Wilson, básicamente te genera números primos si le vas metiendo valores a n. Resulta que aún así no es muy eficiente, pero sí que Wilson descubrió otra nueva fórmula, que esta sí que a mí me parece increíble. Esta es una barbaridad, la voy a escribir aquí abajo. Esta fórmula es una absoluta locura, te genera todos los números primos y en orden. Es decir, si aquí la n, que es lo que estamos cambiando todo el rato, la cambias por un 1, lo que te va a devolver es el primer número primo. Si en la n pones un 2, ¿vale? No solo en esta n, ¿vale? Porque aquí también está la n y aquí también está la n. Pero si cambias las n's por 2, te da el segundo número primo. Si la cambias por 3, el tercer número primo. Y si cambias todas estas n's por 1000, te va a dar exactamente el milésimo número primo. Es una función exacta y a mí me parece absolutamente maravillosa. Otra forma de generar números primos es mediante unas constantes súper chulas que se llaman las constantes de Mills, ¿vale? Se representan mediante la letra griega zeta o teta o como queráis llamarla, y básicamente la más pequeña de ellas es 1,30637778, etc. Básicamente lo que hace esta constante de Mills es que si la elevamos a 3 y elevamos esto a n y hacemos la función floor, entonces esto nos va a dar siempre un número primo. Daos cuenta que al ser esto un número con decimales, al elevarlo a 3 y elevarlo a n también va a dar un número con decimales. Entonces, para generar un número entero, pues tenemos que de alguna manera bajarlo, ¿no? Y para eso ponemos la función floor. Y esto es una cosa maravillosa. Cuando ponemos n igual a 1, lo que nos devuelve es 2. Lo podéis probar fácilmente, ¿vale? Porque esto es muy fácil de ver. Cuando n es igual a 2, nos devuelve 11. Como veis, no nos va a dar los primos en orden, pero os aseguro de que todos van a ser primos. Y cuando n es igual a 3, lo que nos da es 1361. Fijaos una cosa, durante todo el vídeo he estado hablando de este es el primo de tal más grande que se conoce. Incluso os he puesto el primo más grande que se conoce, que era un primo de Mersenne. Pues en realidad lo que tenemos aquí es una fórmula que nos genera primos arbitrariamente grandes, ¿no? Porque si nosotros ponemos este número zeta elevado a 3 elevado a un número inmensamente grande, le hacemos la función floor y aseguradamente vamos a tener un primo.
¿Cuál es el problema? Bueno, principalmente dos. Computacionalmente es imposible porque tenemos una potencia de una potencia y eso es jodidísimo. Y segundo, tendríamos que conocer zeta con una exactitud muy grande y no la conocemos con una exactitud tan grande. Básicamente porque zeta se calcula de forma tautológica, es decir, necesitamos conocer primos muy grandes para poder calcular zeta con gran exactitud. Es un círculo vicioso. Sí que habría formas de calcular zeta sin necesidad de saber los primos, pero requerirían que la hipótesis de Riemann fuera cierta, y no está demostrado, sigue siendo una conjetura. Ni siquiera sabemos si es irracional. La conocemos con una exactitud de 7000 dígitos, que es mucho, pero no creáis que llega a muchas n's, ¿vale? Pero bueno, a ver, está guay. Si cambiamos la fórmula y en vez de la función flor ponemos la función techo, ¿vale? Que es pues esto, en vez de redondear hacia abajo, redondeamos hacia arriba. También hay constantes de Mills que cumplen esta, ¿vale? Esta vez sería la siguiente. Pero bueno, también hay constantes de Mills que funcionan para otros exponentes que no sean 3. De hecho, existen para exponentes que sean mayores que 2,106, ¿vale? Para que lo sepáis, yo que sé. Y bueno, también se han descubierto constantes de Mills para cuyo cálculo no es necesaria la veracidad de la hipótesis de Riemann, ¿vale? Y estas citas son, por un lado, 1,00536677. Esta cita funcionaría para esta fórmula, pero de nuevo es mucho más costosa, que es zeta a la 10 a la 10n, para que veáis. Otra que es esta de aquí, 3,82499998, que tiene esta fórmula, elevado a 3 elevado a 13 por n. Inviable computacionalmente, pero bueno, por lo menos no es necesaria lo de la conjetura de Riemann, que estaba ahí jodiéndonos. Y ya para terminar con formas de generar primos, hemos visto fórmulas, hemos visto funciones. ¿Qué os parece una sucesión? Porque también existen, ¿vale? Básicamente podemos definir una sucesión de forma recurrente tal que el enésimo número es igual al anterior más el máximo común divisor de n con el anterior de la sucesión, ¿vale? ¿Cuál elegimos como nuestro término inicial? Bueno, en realidad da exactamente igual. De hecho, vamos a elegir que nuestro primer elemento de la sucesión sea el 7, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues fijaos, mediante esta regla tenemos que el siguiente número, ¿vale? R2 va a ser igual al anterior, que es 7, porque es el primero, más el máximo común divisor de n, y daos cuenta que n es lo que metemos, y n en este caso es 2, con el anterior, que es 7. El máximo común divisor de 2 y 7 es 1. Luego, esto es 7 más 1, 8. El siguiente va a ser el anterior, 8, más el máximo común divisor de el índice, que es 3, con 8. De nuevo son coprimos, así que 9. ¿Vale? Y sería ir haciendo esto. Y aquí es cuando pasa algo interesante, porque el máximo común divisor entre 5 y 10 es 5. Luego el siguiente término es 10 más 5, 15. Vale, y aquí, obviamente, esto seguiría. Estaréis pensando una cosa, a ver, no están saliendo los números primos. Exacto, es que no te genera los números primos en la sucesión de R, sino en los máximo común divisores, ¿vale? Este de aquí, recordáis, era 1, ¿vale? El máximo común divisor. Este también era 1, este también era 1, este de aquí era 5. Pues resulta que, obviando los unos, todo el resto de máximo común divisores van a ser números primos. Y esto es una cosa que, de nuevo, parecerá enrevesada o lo que queráis, pero es una barbaridad. Y esto mola porque es una forma de generar números primos de forma asegurada sin mucho coste computacional, porque esto es muy sencillo de hacer y muy rápido, ¿vale? Podríamos hacer 1000 iteraciones en un pispás e igual de esas 1000, yo qué sé, 100 son números primos asegurados. Y eso está muy guay. Hay más, ¿vale? Por ejemplo, hay fórmulas que generan primos pero usan tetracciones, que son cosas, bueno, si elegimos nuestro primer elemento como una constante alfa y elegimos que el siguiente elemento sea igual a 2 elevado al anterior, ¿vale? Esta es nuestra función generatriz. Se tiene que la función flor de g sub n es un número primo siempre. ¿Qué pasa? Que si os fijáis, g sub n está definido mediante tetración. Con esto me refiero a torre de exponentes. Es decir, g sub n va a ser igual a 2 elevado a 2 elevado a 2 elevado a pom 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 2 elevado a g sub n.
Esto es lo que estamos haciendo, ¿vale? Porque es recursivo, o sea, es una cosa grotesca, pero bueno, que sepáis que también genera números primos. Otra sucesión que nos sirve para generar números primos es la siguiente: f sub n es igual a la función flor de esto. Resulta que la función flor, de nuevo, de f sub n es siempre un número primo, y no solo eso, sino que además son los números primos en orden, es decir, la función flor de f sub 1, el primero de todos es 2, la función flor del segundo va a ser 3, la función flor del tercero va a ser 5, o sea, este sí que es bastante guapo. Y bueno, claro, tenemos la función generatriz, pero ¿cuál es el término inicial? Bueno, pues el término inicial, f1, es una constante, que es esta de aquí. Básicamente esta tiene una fórmula para calcularse, que bueno, os puedo escribir, básicamente es el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito, ojo, de p sub n menos 1, es decir, el enésimo número primo, dividido entre p mayúscula sub n. P mayúscula representa el producto de los n primeros números primos, ¿vale? Es decir, esto de aquí lo que sería es, pues, el primer número primo, 2 menos 1, partido 1, por convenio, más 3, el segundo número primo, partido 2, más 5, el tercer número primo, partido el producto de los dos primeros números primos, más 7, el cuarto número primo, partido el producto de los tres primeros números primos, etcétera, ¿vale? Y esto, si lo hacéis, da esta constante que genera, mediante esta sucesión, al hacer la función flor, el enésimo número primo. Y no voy a hablar más de generación de primos porque ya os digo que es un tema súper extenso, en el que hay muchísima investigación. Hay polinomios incluso que te generan números primos, como este de aquí, n cuadrado más n más 41. Hay incluso sistemas de ecuaciones diofánticas que te generan números primos. Eso sí, son sistemas grotescos, ¿vale? Estamos hablando de 14 ecuaciones. Pero bueno, hasta aquí esta digresión. Espero que a alguien le haya interesado este tema de descubrir patrones ocultos dentro de los números primos, que son a priori, pues eso, arbitrarios en su distribución. Ya habíamos visto que tanto el teorema de los números primos como incluso la hipótesis de Riemann nos hablaban ya de la distribución de los primos. Pero bueno, estas son formas pues muy ilustrativas, ¿no? De que podemos calcular y encontrar números primos, y en ciertos casos incluso ordenados. Y ya está.